El tráfico de la ciudad era un monstruo de metal y furia, un organismo caótico que respiraba humo y rugía con una cacofonía de bocinas. El sol de la tarde golpeaba sin piedad el asfalto, creando espejismos temblorosos que danzaban sobre los capós de los coches. Dentro de su refugio silencioso, un sedán eléctrico de un gris discreto y elegante, el doctor Santiago Herrera sentía el caos del exterior como una presión lejana. El aire acondicionado susurraba, manteniendo una temperatura perfecta, y una pieza de piano clásico fluía suavemente desde los altavoces, creando una burbuja de serenidad en medio del pandemonio. Llevaba su camisa social blanca, con las mangas impecablemente dobladas hasta los codos, sus ojos azul grisáceo fijos, pero sin ver realmente, en la interminable fila de coches frente a él. Su mente estaba a kilómetros de distancia, revisando los detalles de una compleja cirugía que realizaría a la mañana siguiente. Fue entonces cuando un movimiento en el rabillo del ojo rompió su concentración. Un toque, no fue un ruido, sino un pequeño golpeteo, casi tímido, en el cristal del pasajero. Santiago frunció el ceño. Los vendedores ambulantes y los mendigos eran comunes en ese tramo, pero generalmente eran más agresivos. Giró la cabeza, esperando ver un rostro cansado o una mano extendida. Lo que vio, sin embargo, le congeló el aire en los pulmones. Era una niña, no debía tener más de 8 años, parada peligrosamente en el estrecho espacio entre su coche y una fila de ruidosos autobuses. Pero no era una niña de la calle común. Su ropa, un simple vestido rosa, estaba limpia, su cabello oscuro estaba recogido en una coleta ordenada, y su rostro, aunque cubierto por una capa de suciedad de la polución, era fino y delicado. Lo que lo conmocionó fue la expresión de sus ojos. Eran grandes y oscuros, y en ellos había un terror tan profundo y antiguo que no parecía pertenecer a una niña. Era la mirada de alguien que había visto el abismo. Santiago, movido por un instinto protector que era tan parte de él como su conocimiento médico, bajó eléctricamente la ventanilla. El rugido de la ciudad invadió el coche, rompiendo la paz. ¿Estás bien? ¿Estás perdida?, preguntó, su voz de barítono tranquila y clara en medio del ruido. La niña se acercó, sus grandes ojos fijos en los de él. No parecía querer dinero, no parecía perdida en el sentido convencional, parecía estar en una misión. Se inclinó hacia la ventanilla abierta, y el olor a ozono y a miedo emanó de ella. Miró a ambos lados, como si temiera ser escuchada, y entonces susurró. Su voz era tan baja que era casi un pensamiento, un soplo de aire que apenas llevaba sonido, pero cada palabra golpeó a Santiago con la precisión de un bisturí. Mi hermano no respira, susurró, sus palabras tropezando unas con otras. Pero, no está muerto. Antes de que Santiago pudiera procesar la frase paradójica, la bocina de un camión sonó detrás de él. El tráfico de delante comenzó a moverse lentamente. La niña dio un paso atrás, sus ojos todavía fijos en los de él, llenos de una súplica aterrorizada. Por favor, susurró una vez más, y entonces, con la agilidad de un animal asustado, se dio la vuelta y desapareció. No corrió por la acera, se sumergió en la jungla de coches, zigzagueando entre parachoques y tubos de escape, y en cuestión de segundos, fue engullida por la multitud anónima de la metrópoli. Santiago se quedó paralizado. El coche de detrás volvió a tocar la bocina, con impaciencia. Automáticamente, su pie soltó el freno y el coche avanzó, pero su mente ya no estaba en el tráfico, ni en la cirugía del día siguiente. Estaba atrapada en ese susurro. Mi hermano no respira, pero no está muerto. Como médico, la frase era un absurdo. La apnea, el paro respiratorio, eran precursores de la muerte. Una persona no podía simplemente no respirar y seguir viva, indefinidamente. Era la declaración de una niña asustada, una mala interpretación de algo que no entendía, ¿o era otra cosa? La imagen de los ojos de la niña, el terror puro y lúcido en ellos, lo atormentaba. Aquello no era fantasía infantil, era el testimonio de una realidad imposible. Condujo el resto del camino hasta su clínica en un estado de trance. La frase resonaba en su mente, repitiéndose como un mantra perturbador.
Tan pronto como llegó a su consulta, el santuario de calma que ahora parecía trivial, comenzó a actuar. Descartó la idea de llamar a la policía. ¿Qué les diría? Que una niña no identificada le susurró un acertijo en el tráfico. Lo descartarían como un excéntrico. No, tenía que encontrarla. Tenía recursos que la policía no tenía, y una motivación que nadie más podría entender. Cogió su tableta y accedió a los sistemas de seguridad de la ciudad, un privilegio que su influencia y sus generosas donaciones le proporcionaban. Aisló el cruce exacto, la hora exacta. Pasó las 2 horas siguientes examinando imágenes granuladas de decenas de cámaras de tráfico. La tarea era como buscar una aguja en un pajar digital. Vio el momento en que ella se acercó a su coche. Vio su pequeña silueta desaparecer entre los vehículos. La siguió, de cámara en cámara, un juego del escondite tecnológico. Se movía con un propósito, no como una niña perdida. Se dirigía a algún lugar. La siguió durante 6 manzanas, hasta que giró en una calle estrecha, un callejón que quedaba en un punto ciego, fuera del alcance de las cámaras, un callejón sin salida digital. La frustración lo golpeó como una ola. Estaba tan cerca. Se reclinó en su silla, frotándose los ojos. ¿Por qué le afectaba tanto? Veía tragedias todos los días. Lidiaba con la vida y la muerte como parte de su rutina. Pero había algo en esos ojos, en esa frase susurrada, que se le había metido bajo la piel. Era un misterio médico, envuelto en un drama humano, y no podía resistirse a ese tipo de rompecabezas. Era un insulto a la lógica, a la biología, a todo lo que conocía, y no podía dejarlo pasar. A la mañana siguiente, reprogramó su compleja cirugía, para sorpresa de su equipo. No dio explicaciones, solo dijo que había surgido algo inaplazable. Se vistió con ropa sencilla, una camiseta gris de buena calidad, vaqueros oscuros y botas resistentes. Ahora no era el doctor millonario, era un investigador, un cazador. Condujo de vuelta al lugar donde la había perdido de vista. El barrio era una transición. A pocas manzanas de la opulencia de las avenidas principales, las calles se volvían más estrechas, los edificios más antiguos y la pobreza más visible. Aparcó el coche y empezó a caminar. Entró en el callejón donde la había visto por última vez. El aire aquí era más denso. Olía a basura húmeda y a comida frita. Mostró una foto de la niña, una captura de pantalla granulada de la cámara de seguridad, a los tenderos, a los vendedores ambulantes, a los niños que jugaban en la acera. La mayoría negó con la cabeza. Algunos lo miraron con desconfianza. Un hombre con una apariencia tan refinada haciendo preguntas en un lugar como aquel. Durante horas, no obtuvo nada. El sol subió. El calor se volvió opresivo. Estaba a punto de rendirse, de admitir que estaba persiguiendo a un fantasma. Fue entonces cuando entró en una pequeña tienda de comestibles de la esquina, oscura y abarrotada de productos. Le mostró la foto al anciano propietario, un hombre con el rostro arrugado y los ojos cansados. El hombre miró la foto durante mucho tiempo, entrecerrando los ojos. Sí, dijo finalmente, con voz ronca, la conozco, es la pequeña Sofía, una niña dulce, pero triste, siempre con esos ojos asustados. El corazón de Santiago dio un vuelco. ¿Sabe dónde vive? El hombre dudó, la desconfianza brillando en sus ojos. ¿Por qué la busca? ¿Es usted de la policía? ¿Servicios sociales? No, dijo Santiago, su voz suave pero firme. Soy médico, creo que su familia podría necesitar ayuda, una ayuda que nadie más puede dar. Había algo en la intensidad tranquila de Santiago, en su honestidad palpable, que convenció al anciano. Suspiró y señaló hacia el final de la calle, el edificio amarillo al final de la manzana, el que tiene la pintura desconchada, 3er piso. Pero tenga cuidado, doctor, su madre, Isabel, es una mujer orgullosa. La vida la ha vuelto dura como una piedra, y hay una tristeza en esa casa, una tristeza tan pesada que se puede sentir desde fuera. Santiago le dio las gracias al hombre y caminó hacia el edificio amarillo. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Sentía que se acercaba al epicentro del misterio,
al corazón del enigma que la niña le había entregado. Al detenerse, frente a la puerta astillada del apartamento 3 Vites, respiró hondo. Podía oír el silencio al otro lado. No era un silencio pacífico, era un silencio pesado, denso, el tipo de silencio que absorbe todo el sonido y toda la esperanza. No sabía lo que encontraría dentro, pero sabía que su vida, y su comprensión de la medicina, estaban a punto de cambiar para siempre. Levantó la mano y llamó a la puerta, y el sonido hueco resonó como si estuviera llamando a la puerta de una tumba. La puerta se abrió con un chirrido quejumbroso, revelando una rendija de oscuridad. En ella apareció el rostro de una mujer. Era Isabel, la madre de Sofía. Su rostro era un mapa de fatiga y desafío, con líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos oscuros, idénticos a los de su hija. Había una belleza endurecida en sus facciones, pero estaba cubierta por una capa de desconfianza tan gruesa como el barniz de una puerta vieja. Miró a Santiago de arriba a abajo, su mirada deteniéndose en la calidad de su ropa, en la calma de su expresión. Su postura se volvió instantáneamente defensiva. ¿Qué quiere?, preguntó. Su voz no era grosera, pero sí cortante, sin espacio para sutilezas. Mi nombre es Santiago Herrera, soy médico, comenzó él, manteniendo su voz suave y no amenazante. Su hija, Sofía, habló conmigo ayer. Estoy aquí porque me dijo que su hermano, que necesitaba ayuda. La mención de Sofía hizo que la máscara de dureza de Isabel se agrietara por un instante, revelando un destello de pánico. Sofía habló con usted. ¿Dónde? ¿Qué le dijo? Su voz se llenó de una urgencia protectora. En el tráfico. No se preocupe, está bien. Solo me dijo que estaba preocupada por su hermano. A veces los niños no saben cómo pedir ayuda, y yo estoy aquí para ofrecerla, sin coste, sin preguntas, solo como un médico que quiere ayudar. Isabel lo estudió. Durante un largo y tenso silencio, podía ver la lucha en sus ojos, el orgullo que le gritaba que cerrara la puerta en la cara de ese extraño rico, contra el miedo desesperado de una madre que sabía que algo andaba terriblemente mal en su hogar. Finalmente, con un suspiro que pareció llevarse toda su energía, se hizo a un lado y le permitió entrar. Pase, dijo, su voz apenas un murmullo. El apartamento era pequeño y oscuro, las persianas estaban casi completamente cerradas, sumiendo la sala en una penumbra perpetua. A pesar de la evidente pobreza, todo estaba escrupulosamente limpio y ordenado, pero el aire era pesado, opresivo, cargado con una tristeza casi tangible. Olía a hierbas medicinales y a la quietud de una habitación de enfermo. En un rincón de la sala, vio a Sofía, sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. La niña lo miró con sus ojos enormes, una mezcla de terror y una diminuta chispa de esperanza. Y entonces lo vio. En el centro de la habitación había una cama, y en la cama yacía un niño. Debía tener unos 10 años. Estaba tumbado boca arriba, sus manos descansando a los lados sobre una manta limpia. Su rostro era sereno, casi angelical, con el pelo oscuro cayendo sobre su frente. Parecía estar durmiendo, pero había algo profundamente inquietante en su quietud. No era el sueño relajado de un niño, era una inmovilidad absoluta, antinatural. Santiago se acercó lentamente, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión y fascinación profesional. Isabel lo siguió, sus pasos silenciosos sobre el suelo de madera gastado. Es Mateo, dijo ella, su voz ahora despojada de toda su dureza, dejando solo un dolor crudo. Mi hijo. Santiago se detuvo junto a la cama, miró el pecho del niño. No se movía, no había el más mínimo ascenso y descenso de la respiración. Acercó su mano a la nariz del niño, no sintió ningún flujo de aire. Era exactamente como Sofía había dicho, no estaba respirando. Pero entonces, Santiago posó 2 dedos en la arteria carótida del cuello del niño, y sintió un pulso. Era débil, lento, espaciado, pero estaba allí, fuerte y rítmico. Su cerebro médico se reveló. Era imposible. Un cuerpo no puede tener un pulso sin oxigenación. Debería estar cianótico, azul. Pero la piel de Mateo, aunque pálida, tenía un tono normal. No había signos de hipoxia. ¿Cuánto tiempo lleva así?
Preguntó Santiago, su voz era un susurro asombrado, sin poder apartar la vista del niño. 6 meses, respondió Isabel. Sucedió una noche, tuvo una fiebre muy alta, deliraba, y a la mañana siguiente, estaba así, silencioso, quieto. Los médicos del hospital público vinieron, lo examinaron, hicieron pruebas, dijeron que su cerebro no mostraba actividad, que estaba en estado vegetativo. Dijeron que su corazón se detendría en cualquier momento. Querían desconectarlo de las máquinas que lo mantenían vivo, pero yo no los dejé, porque ellos no lo ven. ¿Ver el qué, Isabel?, preguntó Santiago suavemente, girándose para mirarla. La mujer se acercó a la cama y tomó la mano de su hijo. Él está aquí, lo sé. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, puedo sentirlo. Y mire esto. Con una delicadeza infinita, levantó la mano de Mateo. El dorso de la mano del niño estaba cubierto por lo que parecían ser patrones intrincados, casi como tatuajes de henna, pero de un color verde pálido, como el de las venas de una hoja. Las líneas brillaban con una luz muy tenue, casi imperceptible en la penumbra. Santiago se inclinó para examinarlo. Las líneas no estaban pintadas sobre la piel, parecían emanar desde dentro, como si su sistema vascular se hubiera reorganizado en patrones extraños y hermosos. Nunca había visto nada igual. Tocó la piel, estaba fría, pero no con el frío de la muerte. Era una frialdad neutra, como la de una piedra de río. Los médicos dijeron que era una livedo reticularis, una reacción de la piel por la mala circulación, dijo Isabel con desdén. Pero esto no es una reacción, esto está vivo, crece, cambia cada día. Santiago se encontró en un territorio que ningún libro de medicina había cartografiado. Estaba presenciando un fenómeno que desafiaba las leyes de la biología. El niño no respiraba, pero su corazón latía. Su cerebro supuestamente no tenía actividad, pero algo dentro de él estaba creando patrones de luz en su piel. El dilema moral y profesional al que se enfrentaba era inmenso. Podía dar media vuelta, marcharse y clasificar esto como una anomalía inexplicable, una tragedia familiar, o podía sumergirse en lo desconocido, arriesgando su reputación y quizás su cordura, para resolver un enigma que podría redefinir su comprensión de la vida misma. ¿Puedo examinarlo?, preguntó. Isabel asintió. Su gratitud era una emoción tan poderosa en su rostro que casi la hacía parecer una persona diferente. Durante las siguientes 2 horas, Santiago realizó un examen exhaustivo, utilizando un pequeño kit de diagnóstico avanzado que siempre llevaba en su coche. Tomó una muestra de sangre, utilizó un ecógrafo portátil para mirar su corazón, que latía con una calma hipnótica a pesar de la falta de intercambio de gases. Usó un pequeño electroencefalograma para medir su actividad cerebral, y los resultados solo profundizaron el misterio. La sangre estaba perfectamente oxigenada, a pesar de que no había entrada de oxígeno. El cerebro, contrariamente a lo que los médicos del hospital habían dicho, no estaba inactivo. Mostraba un patrón de ondas lentas y rítmicas, un patrón que Santiago nunca había visto, similar al de los mamíferos marinos durante inmersiones profundas. Era como si el cuerpo de Mateo hubiera encontrado una forma alternativa y desconocida de sostenerse, un metabolismo que no dependía del aire. Mientras trabajaba, notó a Sofía observándolo desde su rincón. Había una inteligencia y una comprensión en sus ojos que lo inquietaban. Era como si ella supiera más de lo que decía. Santiago se acercó a ella. Sofía, dijo suavemente, arrodillándose a su nivel. Tú ves algo más, ¿verdad? Algo que nadie más ve. La niña miró a su madre, que estaba distraída junto a la cama de Mateo, y luego volvió a mirar a Santiago. Asintió lentamente. ¿Qué ves, Sofía?, insistió él. La niña se inclinó y susurró de nuevo, su pequeño secreto compartido. A veces, las luces verdes de su mano se mueven, salen de él, y van a las plantas. Señaló una pequeña maceta en el alféizar de la ventana que contenía una planta casi muerta, con solo un par de hojas secas. Cuando las luces tocan la planta mejora un poquito, y Mateo se pone un poquito más pálido. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La simbiosis
Una transferencia de energía. Era una teoría tan fantástica, tan increíble, que debería haberla descartado como la imaginación de una niña, pero después de lo que había visto en Mateo, después de presenciar lo imposible, estaba dispuesto a creer cualquier cosa. La vida de Mateo no se estaba sosteniendo por sí misma, se estaba filtrando, alimentando la vida a su alrededor de una manera que la ciencia no podía explicar. Y ese proceso lo estaba consumiendo lentamente. La revelación lo golpeó con la fuerza de un diagnóstico terminal. El niño era una batería viviente, y se estaba agotando. Tenía que encontrar una manera de detener esa fuga de energía, de revertir el proceso. Pero, ¿cómo? No había protocolo para esto, no había tratamiento. Se enfrentaba a un abismo de ignorancia, y mientras miraba el rostro sereno de Mateo y los ojos aterrorizados de Sofía, supo que no podía fallar. La promesa que le había hecho a esa niña en medio del tráfico se había convertido en una carga sagrada. Tenía que resolver el misterio del niño que no respiraba, o vería cómo se desvanecía en la nada, llevándose consigo un secreto del universo. El suspense no era si Mateo moriría, sino si Santiago podría comprender las nuevas reglas de la vida a tiempo para salvarlo. La teoría de Sofía, por fantástica que pareciera, era la única pista que Santiago poseía, un hilo de luz en una oscuridad biológica absoluta. Decidió ponerla a prueba. Su plan era tan poco ortodoxo que, si algún colega lo supiera, su carrera quedaría destruida, pero la reputación ya no le importaba, solo importaba el enigma viviente en la cama y la promesa silenciosa que le había hecho a su hermana. Le pidió a Isabel que trajera todas las plantas del apartamento a la habitación. Eran pocas y estaban marchitas, víctimas de la penumbra y la atmósfera pesada de la casa. Santiago las colocó en un círculo alrededor de la cama de Mateo, como si estuviera preparando un antiguo ritual. Luego, usando un equipo de imagen térmica de alta sensibilidad que trajo de su clínica, se sentó a observar. Durante horas, la habitación permaneció en silencio, solo rota por el débil y rítmico pulso de Mateo en los monitores de Santiago. Isabel y Sofía observaban desde un rincón, una mezcla de esperanza y temor en sus rostros. Santiago comenzó a dudar. Quizás solo era la imaginación de una niña, quizás estaba perdiendo el tiempo, persiguiendo fantasmas mientras el niño se desvanecía. Pero entonces, en la quietud de la noche, la pantalla térmica cobró vida. Una débil, casi etérea, firma de energía comenzó a emanar de las manos de Mateo. En la pantalla, aparecía como un tenue resplandor verdoso, exactamente como Sofía lo había descrito. Las volutas de energía se separaron de su piel y flotaron en el aire, moviéndose lentamente, casi inteligentemente, hacia la planta más cercana. Cuando la energía tocó una hoja seca, la pantalla mostró un pico de temperatura instantáneo. Una transferencia. La hoja pareció estremecerse. Al mismo tiempo, el pulso de Mateo en el monitor bajó una fracción, un latido por minuto. Santiago sintió un escalofrío que no era de frío, era real. Estaba presenciando una forma de fotosíntesis inversa, una simbiosis imposible en la que la vida animal estaba alimentando directamente a la vida vegetal a costa de sí misma. El niño era un sol moribundo, y las plantas eran pequeños planetas que se alimentaban de su luz menguante. El misterio estaba resuelto, pero la solución parecía aún más inalcanzable. ¿Cómo se detiene un proceso fundamental de la naturaleza que nadie ha visto antes? Fue entonces cuando la mirada de Santiago se posó en Sofía. La niña observaba el fenómeno no con sorpresa, sino con una triste familiaridad, y en ese momento, una nueva idea, más radical aún, se formó en la mente del doctor. La energía no se estaba escapando simplemente, estaba siendo llamada. Isabel, dijo Santiago, su voz resonando en la habitación silenciosa, necesitamos luz, mucha luz. Isabel lo miró, confundida, pero a Mateo nunca le ha gustado la luz fuerte, ni siquiera antes de, confía en mí, la interrumpió Santiago, su tono urgente. El cuerpo de Mateo está tratando de alimentar lo que cree que se está muriendo, está respondiendo a la oscuridad. Tenemos que demostrarle que hay otra fuente de vida. Tenemos que traer el sol a esta habitación. Juntos,
comenzaron una transformación frenética. Corrieron las pesadas cortinas, abrieron las persianas por primera vez en meses, dejando que la luz anaranjada de las farolas de la calle inundara la habitación. Santiago llamó a su asistente y le dio una orden extraña: comprar todas las lámparas de espectro completo, las que imitan la luz solar para el tratamiento de la depresión estacional, que pudiera encontrar y traerlas de inmediato. Una hora más tarde, el pequeño apartamento se convirtió en un faro. Santiago colocó las potentes lámparas alrededor de las plantas, bañándolas en una luz blanca y brillante que casi dolía mirar. Crearon un ecosistema artificial de luz intensa, y esperaron. El efecto no fue inmediato. Durante casi una hora, nada cambió. La débil energía seguía emanando de las manos de Mateo, aunque quizás con menos intensidad. Santiago sintió una punzada de desesperación. Su última y loca teoría estaba fallando. Pero entonces, Sofía jadeó. «Miren», susurró. Santiago siguió su mirada hacia la pantalla térmica. El flujo de energía que salía de Mateo había comenzado a vacilar. Parpadeaba, como una llama luchando contra el viento. Las plantas, ahora saturadas de luz artificial, ya no estaban llamando a la energía del niño. Tenían su propia fuente, más potente y directa. El cuerpo de Mateo, de alguna manera primordial e instintiva, pareció sentirlo. El drenaje se estaba deteniendo, y por primera vez, el pulso del niño en el monitor se estabilizó. Ya no caía, pero la batalla no había terminado. Detener la fuga era solo el primer paso. Ahora necesitaban recargarlo, necesitaban revertir el flujo. Santiago miró los patrones en la mano de Mateo. Se dio cuenta de que no eran aleatorios. Se parecían a las estructuras de las hojas, a las redes de las raíces. El cuerpo del niño no solo estaba emitiendo energía, estaba programado para interactuar con el mundo vegetal. «Isabel, Sofía», dijo Santiago, su voz llena de una nueva y temblorosa certeza. «Ahora viene la parte más difícil. Necesitamos darle algo a cambio. Necesitamos que las plantas le devuelvan la energía». Tomó la mano de Mateo con una delicadeza extrema. Luego, guió la mano de Isabel para que tocara una de las hojas sanas y vibrantes de una planta recién iluminada. «Isabel, piensa en toda tu fuerza, en todo tu amor por él. Concéntrate en dársela». Luego, tomó la mano de Sofía y la colocó sobre otra hoja. «Sofía, piensa en todos los juegos que quieren jugar, en todas las risas que quieren compartir. Envíale esa energía». Santiago colocó su propia mano sobre una hoja, cerrando el círculo. No rezó, se concentró en el milagro biológico que estaba presenciando, en la resiliencia de la vida, en la conexión invisible que une todas las cosas. Los tres se quedaron allí, en silencio, conectados al niño a través del circuito del mundo vegetal, bañados por una luz artificial tan brillante como el mediodía. Y entonces, la gran revelación emocional se manifestó. No fue un destello de luz ni un sonido dramático. Fue un suspiro, un pequeño, casi inaudible, suspiro que salió de los labios de Mateo, y luego, otro. Su pecho, inmóvil durante 6 largos meses, se elevó. Una pequeña, temblorosa, pero inconfundible inhalación. El niño estaba respirando, por sí mismo. Isabel sollozó, un sonido de pura catarsis que pareció liberar 6 meses de angustia contenida. Sofía rió, una risa clara y acuosa que fue el sonido más hermoso que Santiago había escuchado jamás. El pulso de Mateo en el monitor comenzó a fortalecerse, a acelerarse, volviendo a un ritmo normal y saludable. Los patrones verdes en su piel comenzaron a desvanecerse, a retirarse hacia adentro, como si la energía que se había filtrado estuviera regresando a su fuente. Lentamente, muy lentamente, los párpados de Mateo se abrieron. Sus ojos, nublados y confusos, parpadearon ante la luz brillante. Miraron a su madre, a su hermana, al extraño con ojos amables que estaba junto a su cama. Su mirada se posó en su propia mano, ahora pálida y normal, y luego en las plantas que lo rodeaban. Y una débil sonrisa, la primera en medio año, se dibujó en sus labios. Los días siguientes fueron un torbellino de recuperación. Santiago se quedó con ellos, supervisando el progreso de Mateo.
El niño recuperó sus fuerzas con una velocidad asombrosa, como si su cuerpo estuviera absorbiendo la vida del mundo que lo rodeaba. La tristeza que había impregnado el apartamento fue reemplazada por el sonido de las risas y las conversaciones. La casa ya no estaba oscura. Isabel mantuvo las persianas abiertas y las luces encendidas, convirtiendo su hogar en un santuario de luz. Cuando llegó el día en que Santiago tuvo que irse, la despedida fue emotiva. Isabel lo abrazó con una fuerza que lo dejó sin aliento. Usted no solo salvó a mi hijo, dijo, con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. Usted nos devolvió la luz a todos. Santiago se arrodilló frente a Mateo y Sofía. Recuerden, les dijo suavemente, todos estamos conectados. A veces nos debilitamos, y a veces necesitamos dar nuestra fuerza. Pero lo más importante es nunca olvidar que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una fuente de luz. A veces, solo hay que saber cómo encenderla. Mientras conducía de regreso a su mundo de acero y cristal, Santiago Herrera se sentía como un hombre diferente. Había entrado en ese barrio pobre como un médico, un científico, y salía como algo más. Había tocado un misterio que trascendía la ciencia, una verdad sobre la vida que nunca encontraría en un libro de texto. La lección final era clara, humana e inspiradora. La vida no es un sistema cerrado, es un flujo constante de energía, de dar y recibir, de luz y oscuridad, y a veces, el acto de curación más poderoso no es administrar una medicina, sino simplemente abrir una ventana y dejar que entre el sol. El susurro de una niña en el tráfico no le había traído un caso médico, le había traído una epifanía que iluminaría el resto de su vida.